Buenas tardes a todos y todas aquí en el Museo de las Artes. Qué gusto verles. Qué bueno que han venido a esta conferencia con contenido especial como para el trabajo de los museos especialmente. Muchas veces intentamos tener información que puede ser más para público, pero también nos interesa mucho nuestro público especializado, ¿no? El que trabaja en los museos, el que se desarrolla en galerías, que trabaja directamente en educación museística y estética. Y pues por eso tenemos hoy el gusto de tener aquí a la maestra María Elena para hablar de este tema que es tan significativo, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué pasa cuando interactuamos con el arte? Si no conocen a la maestra María Elena, entonces se las presento. También es curadora de nuestra exposición que tenemos aquí, de Yo he sufrido más que Cristo. Si no la han visto, véanla, por favor. Aquí ya saben que siempre está abierta las puertas. La maestra María Elena González se formó como crítica de arte y periodista cultural. Durante años, como María Elena Noval, publicó artículos en medios escritos. Es sobrina directa de Manuel González Serrano, el artista expuesto en esta sala. Una de sus líneas de investigación se ha centrado en dar a conocer la vida y la obra de este destacado pintor. Es licenciada en Historia del Arte y en Periodismo. Tiene además una maestría en Desarrollo Cognitivo. Actualmente trabaja en un proyecto de doctorado en Ciencias Cognitivas relacionado con el arte. En 2018 fue nombrada Directora General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultural del Estado de Morelos, cargo que desempeñó hasta julio del 2022. Ha estado vinculada también con la Dirección General del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla y con la Rectoría de la UPEM Campus Cuautla. Al percatarse de que no existe una colaboración programática entre los universos educativo y museísticos, se ha empeñado en fortalecer la pedagogía del arte en el ámbito de la educación básica. Es creadora y conductora de 3 programas de televisión: Acercarte, El Enarte y Cómo Vemos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Denle por favor un aplauso. El aplauso es para ustedes por regalarme un rato de su valiosísimo tiempo y por estar interesados en este tema que yo creo que nos debería interesar a todos en este país. A todos en este país debería interesarnos la educación estética, la sensibilización de las personas, sobre todo hoy que no estamos entendiendo por qué vivimos de una manera tan desarticulada entre los seres humanos. Y para mí la respuesta tiene que ver precisamente con la educación estética, la educación de la sensibilidad, que no es educación artística. Eso se confunde frecuentemente. Ha habido varios intentos en el país de articular estos temas. Más adelante lo voy a explicar. Entonces, bueno, ya está la pantalla en modo de presentar. Este año en el ICOM, el Consejo Internacional de Museos al que yo pertenezco, el tema del ICOM que nos convoca en el marco del Día Internacional de los Museos es Desbloqueando el Conocimiento, Museos por la Educación y la Investigación. De tal manera que yo dije, tengo que participar, porque mi proyecto de investigación de doctorado es ¿por qué generan bienestar los museos? Yo siempre he dicho, bueno, a mí me encanta ir a museos, pero ¿cómo convencer a la gente de que esto les beneficia a todos por alguna u otra razón? Hay muchas razones por las que nos beneficia ir a museos. El problema es que los museos compiten con Netflix, el centro comercial, el fútbol de domingo, mucha oferta que hay para el tiempo de ocio. Entonces yo tenía que buscar realmente, y hay varias teorías del bienestar, y en eso he estado trabajando. Pero ahora me pareció muy apropiado el tema, desbloqueando el conocimiento. Quiere decir esto que el conocimiento está bloqueado de alguna manera y que todos ya tenemos alguna idea de lo que vamos a hacer a los museos y que vamos a ir a aprender. Pero ahí viene otro problema. Ir a aprender al museo nos da mucha flojera porque lo vinculamos con las prácticas del aula. Y en el aula se pone un maestro frente a los niños, nos da una clase y los pobres niños pasan 6 horas en la escuela, a veces muy aburridos, muy cansados, y no ha habido un programa consistente entre la Secretaría de Educación Pública y los museos. No hay trabajo vinculante. Hubo Vasconcelos, hubo otros 3 programas. Hoy en día, el programa de estudios de la educación básica 2022, por primera vez en la vida, está obligando a los docentes de secundaria a evaluar la educación estética, no artística, estética.
Entonces es una oportunidad que tenemos en este país precisamente de desbloquear el conocimiento. Museos por la Educación y la Investigación se juntan ahí las dos cosas, pero voy a comenzar preguntándoles a ustedes, tres manos que me compartan alguna experiencia que tienen en museos o frente a una obra de arte que sientan que los haya marcado. A ver quién levanta la mano. A ver, adelante. Tú estudias arte, tú estuviste aquí ayer, así que me gustó mucho verte tan participativa, te escucho. Ajá. Era como muy, o sea, llegó un punto en el que estas personas realmente lo que estaba grabado en la misma casa, pero en diferentes salas, entonces empezaron a juntar. Entonces era como ir siguiendo con la lista, cómo iban en el movimiento de las personas, al final se empezaron a ir aumentando. Estoy emocionada de esa experiencia. Porque te sentiste partícipe de ese performance, te sentiste partícipe y sobre todo un involucramiento emocional en esa participación. Muchas gracias. ¿Otra mano? Adelante. ¿Tu nombre? Hola, Alan. ¿Quieres prestarle el micrófono, por favor? Sí. Justo me recuerda mucho aquí una exposición que fue la de Paola Ábalos. Me impresionó mucho la técnica que tenía, justamente con cera de abeja, que me parecía bastante contrastante, como que los juegos de sombras eran un poco más gracias al material que directamente a los colores. Esa exposición me gustó mucho porque también emulaba mucho el silencio y buscaba a Paola Ábalos encontrar su silencio dentro de una exposición que tenía que hacer frente al público. Entonces era algo muy inmersivo porque era una experiencia pues, que ella estaba experimentando como un proceso que justo estaba viviendo e intentaba plasmar en un arte que lleva también años para poder pues enfriarse, porque la cera de abejas se supone que se sigue moviendo, entonces justo esa exposición fue muy especial para mí. Muy bien, y me gusta otra vez, ¿no? Encontrarme con esta posibilidad de entender la emoción en el espectador, porque precisamente de eso se trata los museos. Nosotros somos parte, nos funcionan como un espejo, somos parte de la obra que está expuesta y la obra apela a nuestros sentimientos y eso es educación de la sensibilidad. Muchas gracias. Es decir, te conmovió, sí. Completamente. ¿Otra mano? A ver, atrás y luego aquí adelante. Sí. Yo, asimismo, una exposición que fue aquí en Musa, que fue la de Guillermo del Toro, de En casa con mis monstruos. Claro. Y eso me marcó a mí el ver el tamaño de producción que se podía realizar en un recinto en Guadalajara y cómo movilizó a todo tipo de públicos, que la gente que vino, digo, no sé los números, pero el día que yo vine estaba muy lleno y luego se acabaron los boletos. Entonces el hecho de ver que sí hay un interés por parte de la gente en Guadalajara y también es posible realizar este tipo de eventos y con esta magnitud y ese presupuesto, me pareció algo de mucho valor para la ciudad. Frente a los términos que acabamos de escuchar que tienen que ver con la emoción, con emovere, con conmover, también estamos escuchando una cosa muy importante que sucede en los museos, que es hacer comunidad, independientemente de la derrama económica, que sí hay una medición en el INEGI que tiene que ver con la derrama económica que generan los museos, estamos creando comunidad en los museos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu participación? Ella es una gestora cultural. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Aquí mismo me tocó una que tiene que ver con algo como de realidad virtual, que pasábamos por como un puente y en muchos colores. Y, o sea, no era solo pintura, sino algo mucho más vivencial.
No recuerdo de qué era exactamente. Y otra en el Cabañas, también con muchas cosas colgando, el mundo, no sé, algo muy bonito. Ahorita no recuerdo los temas, pues, pero sí como para los muchachos y los niños, mucho más agradable, para todo el mundo, pues, más agradable. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Fíjense cómo dicen, no recuerdo, los procesos de memoria a veces no nos ayudan. Ahorita vamos a hablar de las memorias, de los diferentes tipos de memoria. Lo interesante es que en todos esos casos hubo una emoción, hubo una expresión de sentimientos. Creo que Anita también quería participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yéndome un poco más allá de lo que vemos simplemente en museos, también hablando de otro tipo de arte que son pues, la música, el cine, podría decir que cuando una obra te toca, yo lo describo como que no vuelves a ser la misma persona, ¿no? Una vez que eso te atraviesa, que me parece como muy bello del arte en sí y en todas sus formas de verlo, y que también nos ancla de alguna manera y nos ayuda a comprender de acuerdo también a lo que hemos vivido, y era lo que quería comentar. Muchas gracias, Anita. Bueno, vamos a ver una imagen y me van a decir ustedes qué ven en estas fotografías. ¿Cuál es la dinámica que surge en los museos? Porque aquí estamos entre especialistas en educación y en museos. ¿Qué está pasando? A ver quién me descifra las imágenes. ¿Cuál es la dinámica que está dándose entre los espectadores y las obras que tienen expuestas? Están buscando información, están llegando al museo como se llega a un libro, buscando en las cédulas, en los textos de sala, la información pertinente, es decir, están con la corteza prefrontal, con la parte más racional, buscando la información. Desgraciadamente en los museos sucede esto, tendemos a llenarnos de información y nuestra memoria de trabajo funciona con 5 más menos 2 elementos, dicen los cognitivistas. Entonces es el mágico número 7 en ciencias cognitivas cuando se habla de la memoria. Resulta que entonces a veces tenemos un impedimento. Las experiencias que oímos hace unos minutos nos hablan de emociones. Es verdad que a veces las obras nos emocionan, los happenings, los performances, las películas, pero no siempre tenemos la suerte en los museos de que esto no suceda. Entonces los museos tenemos que, quienes trabajamos en museos, diseñar las exposiciones de manera que se involucre el espectador lo más rápido posible y que no perdamos a veces tanto tiempo con tanta información, irnos directamente al enfrentamiento estético. Ha habido varios estudios de profesionales estudiosos de los públicos de museos. Fíjense ustedes, en 2010, Desvallés y Marés dijeron que los museos ya debían analizarse desde la idea de los museos participativos, es decir, ya buscando involucrar al espectador, al visitante de museos en las actividades. Por eso se ponen códigos QR, por eso les pedimos a las personas que se lleven la información y que no se cansen tanto viendo la exposición. Dalfalco y Vasos en 2017 dijeron estos investigadores que los museos se perciben con reglas estrictas de participación y que por eso la gente no va a los museos, es decir, tenemos las dos visiones antagonistas, ¿no? Y Talon y Bowen, desde el 2008, ya se centraban en las experiencias del museo. Se está buscando medir la experiencia del museo, porque durante muchos años, y en todas estas carreras que ustedes, los jóvenes, estudian de gestión cultural, se centraron no en el desarrollo de habilidades cognitivas que se necesitan en los museos, sino en la presentación del objeto. Toda la vida se pensó en presentar una vasija, trípode, mamiforme de la cultura tal, del preclásico o del posclásico o del epiclásico, es decir, estaban centrados en el objeto, no en la experiencia del espectador. Afortunadamente tenemos unos 20 años ya de estudios para acá, no muchos, pero sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a entrar a la definición de museo de hoy en día. Hace 2 años cambió en el mundo la definición de museo, no sé si están enterados, pero el Consejo Internacional de Museos
durante una larga temporada junto a sus comités de todos los países y trabajaron en muchas mesas y salieron a la luz pública en 2022 con la nueva definición de museos. Y ellos dijeron, un museo es una institución sin ánimo de lucro, muy larga la definición, pero es la definición internacional de museos, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Es una explicación larguísima, mucha gente no le gusta, pero bueno, independientemente de que trata de cumplir con un montón de cosas políticamente correctas, a mí lo que me gustó es que destacan esto de la comunicación, las experiencias, la educación, el disfrute, la reflexión y los conocimientos. ¿Y por qué me gustan? Porque todas esas palabras las comparten las ciencias cognitivas o la ciencia cognitiva, depende de los especialistas, la llaman en plural o en singular. Son desarrollos que se pueden hacer, es parte de la educación estética, de la educación de la sensibilidad. La cognición en museos se puede desarrollar, esa es una muy buena noticia. Y entonces, a mí se me ocurre que cada año que es el Día Internacional de los Museos, yo insisto en esta serie de habilidades cognitivas, porque no es frecuente que en los museos se hable de eso, a veces lo dicen de otra forma. Entonces vamos a ver qué son las ciencias cognitivas, porque pueden contribuir a generar estas sinergias de la investigación, recordemos que es el tema de ECOM de este año, y la pedagogía y el aprendizaje. ¿Qué hace la pedagogía? La pedagogía estudia las técnicas, las estrategias y las actividades necesarias para que los niños en las escuelas, la gente mayor en las universidades, los adolescentes que están viendo que van a estudiar, se aprendan mejor las cosas, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre una estrategia, una técnica y las actividades, y esto llevarlo a los museos. ¿Cómo se aprenden los museos? ¿Cómo funcionan los sentidos? ¿Qué son las ciencias cognitivas? Después del conductismo en Estados Unidos, en los años 50 más o menos, empezaron a nacer las ciencias cognitivas. Y esto es porque en el conductismo se pensaba que lo que había que analizar era la conducta del ser humano. No se mentían con los mentalismos, lo despreciaban, no entendían bien qué estaba pasando en la mente y así con ese desprecio lo expresaban hasta que una serie de estudiosos, y esto lo cuenta un psicólogo cognitivo, el padre de ellos, que es George Miller, dice que en aquella época empezaron a levantar la mano unas personas interesadas en habilidades mentales. Y empezaron bueno, ¿y la memoria cómo funciona? ¿Y cómo funciona el pensamiento creativo? ¿Y qué es el pensamiento crítico? Todas estas habilidades son habilidades que uno pone en marcha cuando está frente a una obra de arte. Entonces nace la ciencia cognitiva, George Miller prefiere llamarla en singular, y se empiezan a fijar en estos razonamientos. Dice George Miller, recordaba que ya para los años 70 estaba este famoso hexágono de las ciencias cognitivas que combina la filosofía, la lingüística, la antropología, las ciencias computacionales y la psicología, bueno, la neurociencia, por supuesto. ¿Ustedes por qué creen que hacen estos triángulos combinando estas disciplinas? ¿Alguien que ¿por qué? Exactamente. Exactamente. Todas estas disciplinas se quiere hacer interdisciplina. Lo ideal, hoy en día que tenemos tantos problemas de orden mundial que resolver, es la transdisciplina. Es decir, no fijarnos en las disciplinas de cada uno, sino todos abordar un problema central que tenemos, que se llama, esto lo estudian las ciencias de la complejidad, y resolver ese problema. Pero bueno,
si realmente no podemos con la disciplina, vamos a centrarnos en la interdisciplina. Y ellos dijeron que juntando la lingüística para ver cómo se produce el lenguaje, cómo usamos la retórica, cómo la lingüística nos ayuda a ver las obras de arte, pero también la filosofía. La estética es parte de la filosofía. Las ciencias computacionales en aquel momento empezaron a decir que el cerebro funcionaba como un aparato, como una máquina en donde teníamos unos inputs, procesábamos la información y dábamos una salida, una respuesta. Se parece un poco al conductismo. Entonces estaban muy centrados en ver al cerebro como un procesador de la información. Y había los localizacionistas que decían que había partes en el cerebro que exactamente tenían, por ejemplo, en el lado izquierdo, las zonas de Broca y de Wernicke, donde se procesa el lenguaje. Y había otros que decían que no, los cognitivistas decían que eran más una serie de conexiones por todo el cerebro, ¿no? Norbert Wigner se centró en la cibernética. Marvin Minsky y John McCarthy estaban inventando la inteligencia artificial en aquella época. Alan Newell y Herb Simon estaban usando las computadoras para simular procesos cognitivos. Pero la cuestión es que no solo procesamos información, empiezan a surgir los estudios sobre las imágenes cerebrales, ¿no? Cómo se encienden las neuronas. Hebb, que empiezan a decir que la memoria tiene que ver con cómo se conectan unas neuronas con otras y hacen una especie de, se llaman engramas, los caminitos de la memoria, ¿no? Surge también la investigación de Antonio Damasio, un neurocientífico que es uno de los rockstar de las neurociencias, que habla de las emociones y explica Antonio Damasio que las emociones son biológicas. Para acabarla de amolar hoy en día, tenemos que diferenciar entre emociones y sentimientos. Yo cuando le digo eso a los niños, yo trabajo también en una escuela y cuando empiezo a hablar de esto se me quedan viendo ¿cómo? ¿Que no es lo mismo emociones que sentimientos? Pues no, no es lo mismo. Las emociones, hay quien dice que son 5 básicas y que tienen un correlato en el cuerpo. Entonces, asco, miedo, sorpresa, alegría y tristeza son las 5 básicas y tienen su expresión. La tristeza nos hace llorar, es decir, tiene su expresión biológica. La sorpresa nos hace abrir mucho los ojos, el miedo nos hace brincar, ¿no? La alegría nos hace reírnos. Y dice Antonio Damasio que las emociones surgen porque son biológicas, surgen para salvarnos la vida. Van con el origen de las especies y la evolución de las especies. Y si no nos diera miedo una araña que viene por ahí caminando, pues nos pica y ya valimos. Entonces las emociones nos salvan la vida. Pero entonces Antonio Damasio dice otra cosa más interesante, no solo las emociones, sino los sentimientos, que es la interpretación cultural de las emociones. Y ahí viene el círculo de Plutchik, que entonces nos pone las emociones primarias, las emociones secundarias, las combinaciones de ellas, por ejemplo, tristeza y enojo da depresión. Son interpretaciones muy interesantes, pero lo que a mí me gusta es que Damasio explica la cultura como un proceso biológico también. Y todo esto vamos a ir guardándolo en nuestra memoria porque así funcionamos en los museos. Es nuestra cultura interrelacionada con las emociones y con los sentimientos. Y de una manera interdisciplinaria es como se deben montar y diseñar las exposiciones en los museos, tomando en cuenta este desarrollo de habilidades cognitivas que, como digo, es parte de un aprendizaje que debía darse en las escuelas, desde los niños chiquitos. ¿Cuántos sentidos tenemos? A ver, ¿cuáles son? Exactamente, bueno, normalmente todos hablamos de 5 sentidos. Para acabarla de amolar, tenemos 2 más en los museos que también debemos tomar en cuenta. Y uno de ellos se llama propiocepción y otro se llama intra o interocepción. Entonces, la interocepción nos dice cómo está nuestro cuerpo por dentro. Y sácatelas, que vengo al museo de tacones, que traigo la mochila cargando, que además tengo sed y me está apretando la cola de caballo, o no traigo lentes, nos pasa mucho porque luego en los museos ponen la letra muy chiquita y no vemos bien. Todos esos mensajes que recibimos sobre cómo está nuestro cuerpo actuando con el entorno son intracepción o interocepción. Y resulta
que 10 minutos después de que estamos viendo una obra, porque el promedio de ver una obra ya creció, pasado de 1.3 minutos a 1.9. Ahora vemos más tiempecito las obras, pero sigue siendo muy poco, no alcanzamos a entrarle bien, porque estos procesos de intracepción o interocepción no se estudian en los museos. Entonces, pues ya estamos cansados, la mochila, etcétera. Todas estas cuestiones hay que liberarnos, hay que hacer una pausa activa, que respirar muy bien cuando uno entra a un museo, para realmente disponernos a que lo mejor de nosotros, que es nuestra memoria de trabajo, que es como el ejecutivo central que está preparándonos para ver y qué me voy a llevar en la memoria, y esto luego lo investigo eso, poder potenciarlo, porque la memoria de trabajo se cansa muy rápido. Entonces, ese es el sentido de intracepción, pero está también el de propiocepción, y ese es nuestro cuerpo en el espacio. Entonces estamos en una visita, en un recorrido guiado, y ahí andamos, hazte para allá, y me quitas, y tú hueles mal, y quítate, ya me estorbaste, no me dejas ver. Todas esas cosas, esos sentidos, esa información que le está llegando a nuestro cuerpo, interviene en los recorridos guiados también de un museo. Y luego aquí les puse a Mario Perniola. Mario Perniola es un estudioso de la estética italiano que tiene un libro sobre lo sentido. Y entonces él dice, ni siquiera estamos acostumbrados a sentir lo que nosotros sentimos. Resulta que sentimos lo que otros ya sintieron y nos dicen lo que tenemos que sentir. Ni siquiera tenemos ese contacto con nosotros para decir me gusta o no me gusta. Resulta que nos da pena decir esta obra no me gusta o sí me gusta, y más bien adoptamos lo sentido por otros. Ah, es que el crítico de arte tal dice que esta obra, la Mona Lisa, es maravillosa. Pues tengo que decir que es una maravilla, me voy a ir a tomar la selfie con la Mona Lisa. A lo mejor ni me interesa, pero adoptamos lo sentido por otros. Nos hemos desconectado de nuestros propios sentidos, sentimos lo sentido. Entonces al museo tenemos que venir en términos de desarrollo de habilidades cognitivas con la disposición para hacer un contacto con nosotros mismos, para encontrarnos a nosotros mismos. La cognición situada. La cognición situada tiene que ver con lo que los cognitivistas, a partir de Francisco Varela y de Maturana, dijeron hace, pues en 1992, hace unos 40 años, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué creen? La cognición, en los procesos de conciencia, el hacer sentido en la vida, en el aquí y en la ahora, ni siquiera tienen que ver ya con el proceso de la información, ni están localizados y ni siquiera están en el cuerpo. No es nada más cerebro, no es nada más el cuerpo, porque ya les hablé de la propiocepción y de la intracepción y de todo nuestro cuerpo, pero la cognición, la conciencia, no tiene que ver nada más con esto, tiene que ver con el entorno. Es decir, hacemos un sentido, hacemos procesos de conciencia de acuerdo con lo que ellos llaman las 4E, extendida, mi entorno, encarnada, mi cuerpo, embebida, situada, en activa, eso dicen ellos. Es decir, la conciencia es un resultado de nuestra interacción con nosotros mismos, con nuestros procesos de introspección, con el ambiente, con las relaciones con todo lo demás. Fíjense todo lo que es cultura. Estamos tratando de llegarle a la explicación de la cultura, pero desde el punto de vista biológico, neurocientífico. Pero ¿qué dicen los museos? Los museos ya más o menos se están dando cuenta. Algo tiene que pasar para que podamos sacarle el máximo jugo a las exposiciones. Y entonces ya los que estudian la experiencia de aprendizaje y analizan la calidad de la experiencia, en los museos dicen, durante la experiencia de aprendizaje que se da en el espacio museístico, ahí están la referencia de quienes lo dicen, destaca la diferencia entre las exposiciones eyes on, que son las tradicionales, donde nada más pone uno los ojos ahí, y las exposiciones de mentes activas. Y estas de mentes activas son las que queremos en los museos. Queremos la participación del espectador, la escucha activa, queremos que se vayan con algo, pero sobre ellos mismos. Cuando hacemos las prácticas de mediación aquí en el museo, quienes estuvieron ayer, lo que hacemos es especialidad de este museo, desde que está esta exposición, ¿verdad? Hacer que la gente se lleve su propio discurso. A mí no me interesa que se memoricen los datos de la exposición. Eso se lo pueden llevar en el código QR o luego compran el catálogo o lo buscan en internet. Eso no nos interesa. Nos interesa el voltear a ver
del sujeto cognoscente que está frente a la obra, pero asimismo los museos deben de funcionar como un espejo. Y entonces vamos a ver qué tipo de procesos funcionan en esta vida afectiva que genera bienestar en los museos. Entre otros, para quienes diseñamos exposiciones, dice Mario Perniola, por cierto, que hay que hablar de la inteligencia sintiente. Es una inteligencia que se desarrolla, lo dice de otra forma, pero es una inteligencia de procesos que se aprenden. Bueno, primacía y recencia. Primacía y recencia es un efecto que nos sucede a la mayoría de las personas cuando vamos a una exposición y tiene que ver con que se nos va a quedar en la memoria lo primero de la exposición, se nos va a olvidar más o menos a la mitad y al final vamos a tender a recordar lo del final. Entonces hay que aprender a diseñar las exposiciones con estos efectos de primacía y recencia. Son términos que se han estudiado con base en el comportamiento de los públicos y no solamente en exposiciones. Son procesos de la memoria. Ustedes saben que tenemos memoria a largo plazo, a corto plazo, declarativa, memoria sensorial, memoria semántica, que es la de los nombres, ¿no? Hay gente que se acuerda mucho de lo que leyó en un libro, en qué parte del libro, qué palabras y todo, ¿no? Eso es memoria semántica. A los escritores les pasa mucho que desarrollan esa memoria, ¿no? Bueno, memoria a corto plazo. Miller y el mágico número 7, ya les decía yo que Miller decía que en la memoria de trabajo se nos queda 5 más menos 2 elementos. Entonces, no abusar del espectador, de los niños, quienes son maestros, que traigan a niños al museo, no abusar de los datos, irnos un poco más rápido en el recorrido guiado para que podamos potenciar los procesos de aprendizaje. Metacognición. ¿Alguien sabe qué es metacognición? Anita. Más o menos así, porque la metacognición es la cognición sobre la propia cognición. Es la cognición que hace uno mismo sobre nosotros mismos. Hoy se usa mucho en pedagogía. La metacognición nos dice qué sé y qué no sé. Cuando estoy en una exposición digo, yo ya había oído hablar del surrealismo, pero no había oído hablar de la pintura metafísica. Llegando a mi casa busco qué es la pintura metafísica. Eso se llama metacognición, la cognición sobre la cognición. Fue teorizada por un señor Flavel en los años 70. Teoría de la mente, ese es otro de los procesos que estamos poniendo en práctica mientras estamos en una exposición de arte. Teoría de la mente, ¿alguien sabe qué es teoría de la mente? Nos hace inferir qué está pensando el otro, pero funciona para las obras de arte. ¿Qué estaría pensando el artista cuando pintó esta obra? Normalmente lo estamos ejerciendo todo el día sin darnos cuenta. Estamos infiriendo qué está pensando el otro. Yo al voltearlos a ver a ustedes, yo ya sé que me están poniendo atención en este momento y que les está interesando, pero si por allá atrás, que no es el caso, veo a alguien durmiéndose, digo, no, pues ya le aburrió, ahora me voy más rápido. Es decir, infiero, al cruzar la calle, ¿no? Infiero que el que viene conduciendo el automóvil se va a parar porque no me va a atropellar, ¿no? Todo el día estamos usando la teoría de la mente. Pensamiento crítico, proceso interesantísimo e indispensable potenciar mientras estamos en un museo. Benjamin Bloom dio, y estos quienes están en pedagogía, ¿quiénes aquí trabajan con niños? ¿Quiénes son maestros? Pedagogos. A ti ya te había visto aquí en el museo, sí. ¿A quién más? Sí. Pues conocen a Benjamin Bloom, ¿no? Estas 6 categorías que da Benjamin Bloom para hablar de pensamiento crítico. Y él dice, cuando nosotros estamos desarrollando las capacidades de recordar información, de entenderla, de aplicarla, de analizarla, evaluarla y crear algo, y esto tiene que ver con las actividades que ponemos en práctica en la escuela. El maestro tiene una estrategia de cómo va a desarrollar la materia. Pensemos en un maestro de química, cómo va a llevar la materia durante el año. Esa va a ser su estrategia. Les voy a dejar hacer tareas, les voy a poner exámenes una vez al mes y además les voy a hacer que presenten un trabajo. Esa es su estrategia. ¿Por qué? Porque quiero que se aprendan de memoria los elementos químicos de la tabla, por poner un ejemplo, ¿no? Las actividades que va a hacer corresponden a esa estrategia. Y esto es pedagogía y esto es estrategias didácticas.
Pero en los museos funciona esto también. Entonces, nosotros tenemos que hacer que quien venga a una exposición recuerde los términos, pero al final, durante todo ese proceso de aplicar, analizar y evaluar la información, tendrían que idealmente saber crear. ¿Crear qué? No la pintura, no los vamos a poner a copiar ese tipo de cosas, ¿no? A crear un discurso. Lo que nos interesa es, por eso las prácticas de mediación, ahorita vamos a hablar de eso, lo que nos interesa es que el sujeto cognoscente se vaya del museo pudiendo crear su propio discurso y haciendo metacognición, para qué le sirve, por qué le gustó, cuáles son sus sentimientos y sus emociones frente a esa obra. Eso es lo que queremos. Procesos de lenguaje, percepción gestáltica. Fíjense todo lo que está sucediendo mientras estamos frente a una obra de arte. Percepción gestáltica es el global de una obra. Nosotros no vemos si estamos viendo un paisaje, el árbol por acá, el sol por acá y las montañas. Estamos configurando en nuestra mente por procesos de asociación y de memoria, nos dice eso se llama paisaje. Pero a veces, como en la obra de González Serrano, estamos viendo cosas muy extrañas. Resulta que las naturalezas que nosotros llamamos muertas en la historia del arte, ¿cómo son las naturalezas en González Serrano? Vivas, ¿verdad? Los elementos de las naturalezas de González Serrano son frutas que parecen que están actuando, ¿no? Son pedazos de cuerpo, son eróticas, las flores también, ¿no? Entonces ahí nuestra mente, nuestro pensamiento crítico dice, ay, esto sí correspondería al concepto de naturaleza muerta, pero no está muerta, en realidad están vivos. Estamos creando un propio discurso y además haciendo percepción gestáltica, estamos evaluando todos los elementos de la configuración y estamos dando siempre una interpretación. Diferencia entre sentimientos y emociones, ya hablamos, y por supuesto lo que sucede en términos de emociones es que hay emociones de baja y alta, digamos, frecuencia, tristezas y alegrías, positivas y negativas, y eso nos va llevando durante el transcurso, durante el discurso, durante la visita al museo, de una obra a otra y nos va generando procesos de memoria. Se supone que no nos aprendemos nada que no pase por las emociones. Hay una cosa en el cerebro que se llama amígdala, que ahora está muy de moda porque hoy en día todo es neuroalgo. Hay neuroestética, neuropedagogía, neuromarketing, los abogados tienen su neuroderecho también, todo le ponen ahora neuro, ¿no? Olvidándose de que los procesos de conciencia son con todo el cuerpo y las famosas 4E, no nada más es el cerebro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en los museos? Una de las estrategias que yo he propuesto, en el caso de la exposición que tenemos aquí, la de González Serrano, es la mediación cultural y hacer prácticas de mediación. Y entonces, ¿qué es una práctica de mediación? A diferencia de un recorrido guiado, en donde alguien habla y el grupo va durante una hora escuchando y escuchando, que se parece mucho a las prácticas en el aula, en donde los pobres niños se quedan callados y se van con la idea de que el maestro sabe, pero ellos no saben y tienen que irse a aprender un montón de información. Frente a eso, las prácticas de mediación, que están siendo ahora nuestra especialidad en esta sala, ¿verdad, Flor? Son procesos de creación de relaciones de intercambio mutuo entre el público y el visitante. Los artistas, en el caso de que estén los artistas vivos y aquí presentes, las obras, los objetos y las instituciones responsables de coleccionar, preservar, interpretar o presentar objetos y materiales culturales. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Mañana vamos a tener una práctica de mediación a las 11 del día. Y las prácticas de mediación trabajan con todo esto que hemos dicho, trabajan con la percepción. Nosotros somos conscientes de lo que está pasando aquí y en este momento ahora porque estamos asociando el medio a través de nuestros procesos de percepción. Y pues lo que les decía, los museos tienen que trabajar como un espejo. Nuestro ideal en museos, en procesos educativos, es que estas prácticas sirvan para conocernos a nosotros mismos, para educarnos a nosotros mismos, a potenciar, a disfrutar más de la vida, a poder saborear un sabor, pero lo más intenso, y que podamos decir, sabe a romero, pero con epazote. En todos sentidos tenemos que potenciar nuestra educación estética, porque como decía David Sall, lo que se ve, pero hay que saber ver. Bueno, en términos de metacognición y todas estas cosas, a mí se me ocurrió diseñar un manual.
hace unos 2 años yo diseñé este manual, porque precisamente me di cuenta que el programa de estudios de la educación básica de la SEP pedía por primera vez en la vida evaluar a los docentes de secundaria la educación estética. Yo dije, pobrecitos docentes, pues si no van a museos ni ellos, ¿cómo van a llevar a los niños a evaluar la educación estética? ¿Cómo le van a hacer? Yo diseñé una rubriquita basada en el pensamiento crítico y en algunas cosas de esas que he dicho, puse un glosario aquí atrás y diseñé una rúbrica para los maestros. Lo estoy llevando a cabo en el colegio en el que trabajo y una de las cosas que más me llamó la atención durante estos estudios que hice en la maestría en desarrollo cognitivo es que había que hacer una diferencia entre la educación estética y la educación artística. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia básica entre educación estética y educación artística? Asumo que una tiene más que ver con cómo hacer arte. Exacto. O sea, la educación artística es cómo pintar, escultura, cómo hacer este tipo de cosas. Y la educación estética es más, pues, este proceso de ver en el que sentimos y procesamos y pasamos por todas estas experiencias personales. Exacto. Exactamente, la educación artística la confunden los maestros en las escuelas y entonces piensan que así ya, pues les ponen a dibujar unas cuantas cosas y el producto final del año será tocar 2 piezas en la flauta, hacer del baile del Día de las Madres, unas cuantas manualidades y hacer una obra de teatro, por supuesto, ¿verdad? Todo eso es educación artística, el producto final es una obra y todo, pero no van a evaluar qué está sintiendo el niño, si le gustó o no le gustó, qué dimensiones. La educación estética atraviesa todas las dimensiones del ser humano. Entonces, fíjense que en un reciente estudio se demuestra, además para museos, que el diseño de las prácticas pedagógicas en las escuelas, las prácticas pedagógicas en los museos, tiene que analizar primero qué se está sintiendo, pero en términos de la doble palabra sentir. Cuando a mí me preguntan qué siento, yo ya no sé si me están preguntando qué siento en términos de percepción, frío, calor, dolor, liso, rugoso, o si qué me están preguntando, si qué estoy sintiendo de tristeza, alegría o tal vez de emociones. Hay toda una confusión en todo esto, ¿no? A veces se juntan, pero no siempre se juntan. Entonces es parte de lo que debemos enseñarle a la gente a ver en museos. Y descubrir las colecciones, dicen Wang y Lei en 2016, se crea un entorno importante para descubrir las colecciones, pero desde otro punto de vista. Es decir, también tenemos que permitirles en los museos, yo sé que por el asunto del patrimonio a veces no se deja, pero tocar, sentir, para ver cómo esas sensaciones pasan en términos de traducción y de asociación de ideas al otro campo que es el sentir emociones. Y estas son las habilidades cognitivas que tenemos que desarrollar. Entonces, la educación estética atraviesa todas las dimensiones del sujeto cognoscente, permite evaluar el estímulo y expresar lo que siente y piensa. Es un proceso cognitivo que se aprende. En cambio, la educación artística, como bien dijiste, se centra en la creación de objetos, se basa en el pensamiento creativo. A veces, desafortunadamente, se confunde con manualidades en las escuelas. Bueno, pues más allá de la expresión sobre el gusto o disgusto por las piezas o sobre la exposición en su conjunto, hay una serie de aspectos que están presentes en el análisis de las obras de arte, susceptibles de ser evaluadas. La experiencia estética es de tipo cognoscitivo Goodman, y no dejo de insistir mucho, dice que se aprende. Es decir, los museos, la gente en los museos tenemos esperanzas de que esto vaya más allá, de que la gente venga y diga, me gustó, no me gustó, o qué artista tan loco, o qué exposición tan rara, y qué jalada es el arte contemporáneo, te dice la gente. O si no te dicen, bueno, pues si mi hijo pinta mejor, ¿por qué Picasso es tan famoso si esos rayones mi hijo los hace mejor, no? Bueno, se trata de aprender a pensar en lo que sentimos y sentimos en el doble sentido. Sentimos en términos
de sensaciones, de la gran cantidad de categorías estéticas. Normalmente pensamos en términos de feo y bonito, pero hay muchísimas más categorías estéticas. Y lo que sentimos en términos de emociones y de sentimientos. Y ahora lo que quiero es que pasemos un pedacito del video de la exposición que está aquí antes de abrir a preguntas y respuestas. Y ya, se me pasó a decirles que hablando de educación artística, 4 ejercicios han sido importantes en México. Vasconcelos con aquellas misiones culturales que hizo a principios de siglo, en donde mandaba a los artistas, varios de ellos muy conocidos, connotados en el momento, a regalar libros a todo el país, y decía que leyendo a los clásicos la gente iba a tener una mejor percepción del mundo, de su entorno, y aprendiendo lenguaje, aprendiendo más palabras, iba a ser más cognoscente, porque sí es cierto que nosotros somos en términos de cómo pensamos, y mientras más lenguaje tengamos para decir las cosas, más rica es nuestra experiencia, eso es cierto. Luego vinieron los procesos de primaria para docentes entre 1983 y 2003, de educación estética, duraron 20 años, pero era nada más para primaria y estaba centrado en los docentes. Luego vinieron las escuelas de iniciación artística, cuyos cursos son terminales, entonces uno termina un curso de pintura o de teatro o de diseño de joyería, pero no formaban cultura del saber ver. Luego, en 2017, de la SEP, cultura en las escuelas. Y el más reciente, cultura en las escuelas, tuvo momentos muy importantes, sí tenía que ver con un ejercicio de la educación de la sensibilidad, más allá. Pero como cada sexenio, pues terminan y se vuelve a empezar este país. Ahora estamos con el Programa de Estudios de la Educación Básica 2022, que por primera vez, como les digo, evalúa la educación estética, pero no nos dicen en dónde. No aparece la palabra museos en el Plan de Estudios de la Educación Básica. Son 7 páginas las dedicadas. La NEM, la famosa Nueva Escuela Mexicana, tiene 7 páginas dedicadas al estudio de la educación estética, y muy teóricamente sí nos dicen que es importantísimo, pero no mencionan los museos. Es una desgracia. Entonces yo creo que sí hay que trabajar de la mano con los pedagogos, con la Secretaría de Educación Pública, para poder amarrar y que los departamentos de educación de los museos podamos ejercer un programa vinculante pensando en estas dimensiones de la educación estética. Se trata de poder descifrar entre todos qué quiere decir una metáfora, por qué la poesía es importante para todos, cuáles son los procesos de simbolización. Para nosotros es muy fácil entender, porque somos adultos, que un paisaje en colores grises nos puede llevar a pensar un poco en la tristeza, que un paisaje soleado nos puede llevar a entender esto en términos más alegres, ¿no? Pero los niños chiquitos a veces tienen otras interpretaciones, entonces acompañarlos en estos procesos de metaforización y de simbolización, sobre todo cuando la cultura no es la nuestra, sino una cultura ajena, y son procesos de aprendizaje. Por eso el ejercicio de saber ver tiene que ver con la práctica continua de ir a los museos. Aprender a descifrar los recuerdos y las fantasías y las abstracciones. Las búsquedas de placer, que son el motor de nuestra existencia. Eso es uno de los, el placer hedonista es una de las teorías muy básicas del bienestar. Esa es una de las teorías por las cuales nos gusta ir al museo, pero es una de las más básicas, hay otras más elaboradas. Me refiero a estas teorías que hablan del hedonismo en términos de epicureísmo, la búsqueda de la preferencia. Si yo cumplo mis preferencias y a mí me gusta ir a comer al restaurante chino, pues estoy obteniendo un placer, ¿no? Desde luego todos tenemos museos favoritos, a veces son los de arte, a veces son los de los objetos, a veces son los de arqueología, los de antropología, ¿no? También eso tiene que ver con el placer. La teoría de la virtud es otra de las teorías que tiene que ver con el bienestar. Yo sé que levantarme temprano pues no me gusta, pero si cumplo con mi deber me genera un bienestar.
Entonces también venir al museo con un poquito de obligación y saber que me va a costar un poquito de trabajo, pero nos va a generar bienestar. Es otro de los cometidos de quienes estamos en museos. Se trata de aprender a pensar en lo que sentimos. Muchas gracias. Vamos a ver el videito y ahorita abrimos a preguntas y respuestas y comentarios. Me interesa mucho escucharlos. Sí, yo quisiera preguntar acerca de la intencionalidad de un artista al plasmar su obra, si tiene una intención de crear alguna X emoción. Ya sabemos que todos reaccionamos diferentes al mismo objeto o a la misma situación, y hay unas que son emociones muy obvias, digamos, como la de el cuadro de Goya de Saturno devorando a su hijo. Eso te causa de entre, pero hay otras más sutiles. ¿Qué es lo que quiere mandar el artista cuando no se entiende bien? O, por ejemplo, como el arte objeto, que a mí en lo particular, muchas veces me da una cierta risa, cierto goce de ese tipo. Jamás comprendido, ni emoción alguna que me cause. Muy interesante su Gracias, pregunta. ya me pasé. Y básica su pregunta, porque decía mi maestra Teresa del Conde, que fue directora del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, y ella estudió psicología y estudió historia del arte. Decía, bueno, hay procesos creativos que son totalmente inextricables, no se van a poder saber, vienen del inconsciente, y hay procesos creativos muy conscientes. Cuando Marcel Duchamp hace el urinario en 1917, lo firma R. Muth, le da la vuelta a un urinario, no lo hace, sino era un objet trouvé, era un objeto encontrado, pero lo voltea y le pone fuente, le firma R. Muth. Su intención era burlarse, ¿no? Era una cuestión consciente de decir, el arte no nada más es el proceso creativo del artista. Yo, como soy artista, tengo la autoridad de ir a poner en una galería este objeto y nada más porque yo lo firmo remoto se va a vender como arte. Ya estaba cuestionando la noción de autoría y estaba burlándose del mercado del arte. Estaba poniendo en entredicho lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí hay una cuestión consciente, racional, crítica del momento, del contexto. Pero hay procesos creativos que son, por ejemplo, cuando González Serrano está pensando en términos de surrealismo, de la influencia que tienen estos artistas de la llamada otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura, bueno, conscientemente sí está pensando, y ahí tenemos un blog de dibujo en donde él escribe surrealismo, sí hay una parte consciente, pero hay otras partes, la configuración, los colores que se eligen a veces son conscientes, a veces están pensando en términos de colores complementarios, pero siempre va a haber una parte que no sepamos. Michel Bachandal habla de la intencionalidad de la obra de arte, que sí es muy importante tomarla en cuenta hasta donde se puede, hasta donde se sabe. ¿Otro comentario? Preguntarte cuáles son los criterios que ustedes consideran desde el área de educación que son relevantes para considerar una exposición de un artista, desde el punto de vista técnico y sobre todo pensando sobre todo en el público, que sea atractivo, que sea interesante, que sea una experiencia inclusiva, como tú dices. ¿En qué se basan? O sea, la pregunta es, ¿cómo se escoge una exposición? Sí, y sobre todo el punto de vista es como el área de educación. ¿Cómo ustedes justifican, plantean o le dan un valor a un artista, una exposición, para que sea relevante y justifique que esté precisamente expuesta? Pues mira, eso es multifactorial. A veces la historia del arte, estamos conscientes que este artista no se ha investigado, se le debe una exposición, se acaba de descubrir una obra nueva o se murió recientemente el artista. O sea, son criterios múltiples para seleccionar una exposición. Que la obra esté a disposición, muchas veces, como sucede con González Serrano, la obra está en colecciones privadas y cuesta mucho trabajo no solo encontrar las piezas porque cambian de mano, sino convencer a los coleccionistas, hacer el acopio de obra. Los pagos, las exposiciones cuestan carísimas, ¿no? El traslado de la obra, el pago de seguros, todo lo que el backstage de la organización de una exposición,
pues es un proceso complejo. Conseguir al curador que sea especialista. Muchas exposiciones las propone el propio curador, que ahora tiene muy mala fama los curadores, ¿no? Yo que he sido curadora, porque entonces a veces se piensa que el curador es el rockstar del museo que va a ilustrar con su discurso con las obras de los artistas. En algunos casos así sucede, en otros casos los curadores vienen del mundo de la investigación, del mundo de la academia, se la pasan años, ¿no? Investigando, haciéndose expertos en un solo autor. Pues son muchísimas consideraciones, las políticas propias de los museos, ¿no? Hay museos que solamente exponen autores que sean del estado en donde está el museo, ¿no? Autores morelenses o jaliscienses o de Querétaro. Hay muchísimas consideraciones. Y yo creo que es un proceso multifactorial, pero bueno, ahí atrás está sentado Moy Schiaffino, que también nos podría ayudar a completar esta respuesta, ¿no, Moy? De María Elena, que tuve la fortuna y el honor de compartir con ella la gestación de este proyecto. El museo tiene 3 líneas en cuestión de las exposiciones que se presentan aquí, ¿no? Una de ellas es la difusión de los artistas jaliscienses, porque como museo universitario y además en Jalisco creemos que todos los grandes maestros y emergentes también de Jalisco deben tener espacios para difundir su arte. Aquí tenemos uno precisamente al maestro Olivares, que expusimos hace algunos años, y esta es una de las líneas que tenemos para escoger las exposiciones. La otra tiene que ver también con la línea de investigación de José Clemente Orozco, ya que contamos con los murales en el Paraninfo. Entonces, algunas de las exposiciones que presentamos tienen que ver con el continuo trabajo de investigación que se hace alrededor de la obra de Orozco. Una muestra de ellas es Arquitectos y Muralistas, si no la han visto los invitamos, que es una revisión entre otros artistas, pero de las casas estudio de José Clemente Orozco. Y bueno, finalmente otra de las líneas que tenemos también de trabajo en el museo es tratar de acercar a arte de otras latitudes que de pronto la comunidad de Jalisco no tiene la oportunidad de salir, ¿no? a otros países, y es cuando hacemos un máximo esfuerzo, como la exposición, no sé si se acuerdan de Los Modernos, que era una exposición que reunía obras desde Lyon, Francia, ¿no? Del Museo de Bellas Artes y museos de Estados Unidos y demás. Entonces son como las 3 líneas que buscamos, y siempre haciendo énfasis y con base en los servicios educativos, que nuestra compañera Florencia es quien nos hace favor también de gestar todas las actividades que se hacen alrededor. Entonces las exposiciones no solo las pensamos para que la gente venga y tenga este momento nada más de contemplación, sino que después también hay todo un programa para que la gente pueda llevarse, como bien lo decía Elena al principio de la ponencia, un poco más del conocimiento y de todo el trabajo que hay detrás a través de talleres, conferencias, charlas como el día de hoy, ¿no? Entonces, pues así, por lo menos en el museo es como se realiza el programa expositivo anual bajo esas 3 líneas curatoriales. Gracias. ¿Otro comentario? A ver qué dicen los gestores culturales también. Hola, buenas tardes. Hola. Yo hace un poco de tiempo tomé una materia de museografía con la cual me quedé clavadísima y me quedé con el tema de las neurodivergencias, y te quería preguntar, ¿cómo hacemos un museo menos cansado para las neurodivergencias? Bueno, si entendemos por neurodivergencias estas personalidades que están un poco en el límite, personalidades que tienden a salirse de lo que son un poco incontrolables, eso estamos entendiendo. Mira, los museos tienen que tener esta consideración de la inclusión de todo tipo de públicos, pero yo cuando hacía prácticas de mediación con Mario Pollo, que es un especialista en prácticas de mediación, ahorita está en Italia trabajando en un museo muy importante, una de las cosas que nos enseñó cuando fue al Jardín Borda a que hacíamos y evaluábamos estas experiencias, decía, esta consideración de todo público no existe. ¿Qué es todo público? Un niño, una mamá que llega con el niño de 5 años, casi de biberón, y la mamá embarazada, pero además están también llevando al abuelito. O sea, ¿cómo preparas una exposición
para atender las necesidades cognitivas y sobre todo el desarrollo cognitivo de esas diferentes edades. Recordemos a Piaget y a Vygotsky, ¿no? Que nos hablan precisamente del desarrollo cognitivo y que es por etapas. No tienen la capacidad los niños de entender, ni en términos de lenguaje, ni en términos de percepción, las complejidades de una obra que ya está entendiendo un adulto ya más experimentado que ha ido muchas veces a museos. O sea, es muy difícil poder cumplir con todas las inclusiones en los museos. Sin embargo, tenemos que preparar actividades. Una de las cosas que hace el Departamento de Servicios Educativos son cédulas de acción en los museos, actividades en los museos, pues precisamente tratando de suplir o de cumplir con esas necesidades. No te podría decir más porque no soy especialista en el tema, sino solo considerar, una de las cuestiones que más se habla en los museos es las lenguas, ¿no? Porque todas las cédulas se ponen en inglés y los textos de los catálogos también, y no podemos en náhuatl, y luego en qué tipo de náhuatl, o en otra lengua originaria, ¿no? Pues sí, no se puede cumplir con todos los públicos y todas las necesidades. Hay museos, yo me acuerdo que una vez pusimos en el Jardín Borda una exposición que tenía unos artefactos para débiles visuales, y entonces pusimos la cara de Emiliano Zapata porque estábamos analizando la figura de Emiliano Zapata en la cultura popular, y entonces la gente tocaba la cara de Zapata pues para conocer sus rasgos, ¿no? No lo pueden ver, pero lo conocen, se ponían audífonos y también oían. Pero son artefactos que en los museos cuestan, es museografía especializada y cuesta mucho dinero, entonces no todos los museos cumplen con esto. Sí. A ver, vamos a ver el video y piensen en más comentarios, en más preguntas. Es el final, ¿verdad? Ok. Es el final de un video que vamos a presentar, si Moy así nos lo permiten completo, Maribel y Moy, en unas cuantas semanas, que esté ya todo terminado, pero es un avance. Aún no ubicado por los especialistas, específicamente. Todas sus dimensiones y obra. ¿Dónde está la voz? Dando huella al tiempo de manifestarse como una autoconciencia. Por el creciente interés de la crítica en su obra. Y por el hecho de que la misma es muy escasa en las colecciones públicas, la presente exhibición contribuye de manera significativa a visibilizar la importancia de la necesaria investigación de la historia del arte en nuestro país. Destacamos asimismo que la muestra incluye piezas no exhibidas con anterioridad y que nos permiten acercarnos al mundo interno del artista y así conocer su experiencia, donde contrastan los extremos del dolor, la melancolía, el deseo y la redención. Es un poquito el montaje de la exposición. El video, por supuesto, presenta la vida del artista desde que nace en Lagos de Moreno
y luego cómo surge la idea de la exposición, y ahí bien lo que vieron fue el montaje. Al final es la invitación para que nos acompañen en la práctica de mediación del día de mañana a las 11 de la mañana, y porque además pues el tiempo pasa rapidísimo y estamos ya en mayo y la exposición se va el 16 de junio, entonces para que inviten a la gente, para que se emocionen, para que vengan a ver la muestra otra vez. Y podemos continuar ahora con sus comentarios. Yo quisiera oír a los jovencitos que están estudiando gestión cultural, porque ellos son el futuro del trabajo en los museos. ¿Dónde anda Giselle? A ver, Giselle. Hola, buenas tardes Hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Creo que este tipo de pláticas, acercamientos con todo tipo de público, pero por ejemplo yo que estoy introduciéndome a todo este mundo de gestión cultural, museografía, museología, me permite aprender desde una perspectiva con ese aprendizaje, obviamente teórico, pero sumándose la parte de vinculación en cuanto a llevar a un público a una parte de sentir, de poder percibir, de ponernos a pensar. Creo que es lo que se necesita para generar el impulso a ese nicho de mercado tan pequeño que se tiene culturalmente, pero que si no se hace de esta manera tan atractiva, tan involucrativa, tan fácil de poderlo llevar a tu interior, creo que este es el camino, de que no sea aburrido, de que no sea tedioso y de que es un nuevo despertar hacia nuevas generaciones de una manera bien amorosa, pero experimental. Entonces, muchísimas felicidades. Me gustaría que existiera este tipo de acercamiento siempre. Sé que es difícil, pero creo que es una manera bien bonita de podernos hacer sentir de las dos maneras. Exacto, muchas gracias. Y tú dijiste una palabra clave, experimental, tomar en cuenta la experiencia, probar, porque pues competimos con Netflix, con otro tipo de entretenimientos, con los efectos visuales, con los teléfonos, el iPad, etcétera. ¿Cómo? A mí me decía Vladi, el pintor, que por cierto fue amigo de González Serrano, ¿cómo va a competir la pintura hoy en día con los efectos estos de las pantallas, ¿no? Y me lo decía hace 10 años, antes de que muriera, ¿no? Cuando estaban saliendo todas estas nuevas cosas de la tecnología. Ahora imagínense con la realidad virtual y eso, o sea, lo que me extraña, ¿no? Es que haya jovencitos interesados en participar de estas experiencias y que las obras de arte tengan un espacio en el corazón, en la mente de la gente, que sigan sirviendo en el amplísimo sentido de la palabra a la gente. Adelante. Mi nombre es Yolanda Membrila. Me llama mucho la atención en su discurso que emplea varias veces el término de bienestar. Sí. Parece lógico, pues, que los museos nos provoquen bienestar. Adoro los museos. He visitado cualquier cantidad de museos desde pequeña y es un espacio que me encanta. Sin embargo, están solos los museos en la mayor parte de los lugares que he visitado. ¿Cómo podemos contagiar la asistencia a los museos? Con el uso de las pantallas, de las distintas, digamos, aparatos tecnológicos, vemos que cada vez hay menos gente que acude a los museos. Pasa como con los libros impresos. Sabemos que hay una experiencia o hay una serie de experiencias específicas que produce la asistencia presencial, digamos, a los museos, así como la lectura física de un libro, que es distinta a la lectura de un libro en alguna de las plataformas. Igual ocurre con los museos, uno puede asistir a un museo y disfrutar de cierta manera, y pongo así comillas,
la experiencia de la visita. Sin embargo, no equivale en cuanto a calidad la experiencia de presenciar una exposición en un museo que en la pantalla. A mí me llama mucho la atención esta idea del bienestar, como una posibilidad que como ideal, como futuro y también como experiencia presente. ¿Cómo hacerle para que vaya mucha gente más y disfrute de este esfuerzo que hace tanta gente al montar una exposición? Que acuda a los museos y que le produzca justamente ese bienestar que sentimos muchas personas y esperamos que no se termine. Claro, pues es precisamente lo que yo estoy investigando. Mi proyecto de doctorado es los museos como espacios generadores de bienestar. Es lo que estoy investigando y leyendo teorías. Hay muy poca literatura al respecto en términos de museos, pero lo que sí es interesante es que después de la pandemia, porque hay que situarnos también en que antes y después de la pandemia, en Canadá y en Inglaterra empezaron a recomendar ir a los museos para la salud mental. Yo tengo ya la recopilación de varios artículos de periódico que recomendaron eso. Ahí me surgió, o sea, yo desde chica voy a los museos, soy sobrina de este pintor, en mi casa se leía, se hablaba de arte, vengo de una familia por el lado paterno, Lagos de Moreno, donde las casas eran muy bonitas y tenían obras de arte colgadas y todo, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, digamos, es una cosa natural cuando uno se ha formado en un ambiente donde hay libros y se habla de ese tipo de cosas, pero hay momentos en donde no, con personas y familias que no sucede eso. Para mí era muy natural que me llevaran al museo y yo quería contagiar eso. Sin embargo, he notado la resistencia y sobre todo que trabajo en una escuela y los primeros resistentes a llevar a los alumnos a los museos son los docentes, y los papás de la escuela, que te dicen que es una pérdida de tiempo ese día y que por qué van a ir a pagar la entrada, porque además hay que pagar el traslado y el camión cuesta y todo, ¿no? Entonces es imposible. La CEP a veces no te deja sacar a los niños. Es decir, hay resistencias de todo tipo. ¿Cómo hacerle? Pues eso, investigando, pero ahora desde la salud. Para mí esto de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, abrió un campo de estudio tan interesante, pues dije, de ahí me tengo que agarrar. Si yo no convenzo a la gente de que es beneficioso para su salud, a los museos no los voy a convencer. Ya tratamos de decirles que a los museos aprende, la gente ya no quiere aprender, la gente prefiere entretenerse. Ya tratamos, porque además, pues durante la semana los niños van a la escuela, la gente se dedica a sus cosas, muchas veces lo que quiere es ya no aprender, desaprender, olvidarse un poco de todo. Entonces, por el lado del aprendizaje no los convencemos. Por el lado de la propia historia del arte, pues es como para especialistas. Los museos, lo decían estos investigadores, tienen la percepción en general, se percibe que son lugares con estrictas reglas de conducta y para especialistas. Entonces, a veces se considera que son aburridos. Entonces, tampoco es por ese lado, ni por el aprendizaje. Luego, hay quien confunde los museos con galerías y no entra a los museos pensando que pues venden obras. Desgraciadamente, hay gente que piensa que se venden obras y que además es muy caro cuando los museos son gratis, muchos museos, no solo los domingos, sino todos los días, ¿no? Entonces, pues hay que decirles que esto no cuesta dinero, pero también tienen esta reticencia, ¿no? Porque se piensan elitistas. Entonces, por todos lados tenemos que ir tocando puertas y derribando y seguir picando piedra para que la gente entienda que los museos generan bienestar. Para mí el campo está siendo una novedad, este campo de las ciencias o de la ciencia cognitiva, como dicen algunos, porque entonces la salud mental tiene que ser un proyecto importante de nuestra vida. Tenemos una guerra ahorita en Medio Oriente, que nos llegan noticias todos los días y parece que no estamos siendo sensibles a eso. Las desapariciones forzadas, las mujeres, las violaciones, las violencias que se sufren en la sociedad, en todo el mundo, nos estamos haciendo apáticos, insensibles, estamos normalizando las violencias y el dolor. Una manera de ser empáticos es ver qué le pasa al otro, pero a través de las obras de arte, porque ya parece que allá en la calle no nos está importando más que sobrevivir. Tal vez en estos espacios de seguridad, en donde hay vigilancia, donde hay policías en la entrada del museo, donde nos sentimos
seguros para convivir los fines de semana, porque los museos son espacios de convivencia seguros, ya la calle no lo es, un parque tampoco, un centro comercial, los estímulos embotan, los estímulos se agotan, vamos a un centro comercial, pero a ver, vayan todos los sábados a caminar a, ¿cómo se llama el centro comercial? Andares. Pues se van a aburrir porque siempre son los mismos estímulos, las mismas tiendas, en algún momento nos aburrimos. Los museos tienen otro espacio, nos ofrecen otro espacio de introspección, de sensibilización, ¿no? Otra calidad de experiencia, no es la experiencia superficial que nos ofrecen los centros comerciales. Los museos son espacios seguros. A lo mejor por ahí, pensándole en esta posibilidad de la salud mental que se genera en los museos. Hasta ahí voy. Muchas gracias. Bueno, pues la última pregunta. Bien, pues yo agradecer los espacios que nos proporciona MUSA para interactuar con este tipo de temas. Yo en especial algo que me ha llamado mucho la atención de todo el discurso y todo esto que nos compartiste, me quedaba con esa parte de cuando llegas y puedes interactuar, puedes ver, puedes escuchar, puedes hacer todo aquí dentro del museo. Quieres que el espectador pueda dar ese discurso propio de lo que él está sintiendo. Yo, por ejemplo, cada semestre traigo a mis alumnos, aquí Florencia nos brinda la oportunidad de poder venir. ¿Qué tip o qué recomendación me podrías dar para yo poder motivarlos a generar ese discurso, no de solamente ¿qué te gustó en el museo?, ¿no? Sino que al venir hemos tenido la oportunidad de que han interactuado con diferentes obras cuando hemos venido, pero ¿qué sería como esa parte esencial que tal vez yo tendría que decirles, o esa palabra o esa motivación o esa intención para que ellos, bueno, ellos para empezar vienen felices porque la mayoría de mis alumnos nunca han venido a un museo, entonces para ellos llegan y, ¿no? El primero es un impacto, es una emoción, pero me gustaría que trascendiera más allá y que realmente yo pudiera lograr esto que dices, el museo un espacio de aprendizaje. Pues sí, ahorita estamos haciendo mañana que hagamos la práctica de mediación, si vienes te vas a dar cuenta cómo la llevamos a cabo, porque lo importante para mí no es hablar yo soy como el resorte y voy invitando a la gente a que vea. La pregunta básica de una práctica de mediación es ¿qué ves? ¿Qué ves tú? Y eso yo ya lo tengo medidísimo a la tercera, ¿verdad? A la tercera obra la gente empieza a hablar, empiezo yo a hablar, doy la introducción y voy invitando, ¿y qué ves? ¿Y qué obra tiene que ver con esta que está aquí? A ver, volteen para allá, ¿cuántos caracoles hay en la sala? ¿Qué sientes que tiene que ver? Y lo interesante es que todo el mundo ve y todo el mundo sabe. Me parece una maravilla que todo el mundo ve. Y lo que pasa es que esta cuestión de pensar que los museos son para especialistas nos ha hecho mucho daño, pero la verdad es que todo el mundo ve, todo el mundo tiene maravillosas interpretaciones. Ya la historia del arte, que ahí están las cédulas, los códigos QR, los libros de internet, eso nos va a completar la información. Eso ya se los dejas de tarea a los niños, ¿no? Investiguen quién fue, dónde nació y por qué en Lagos de Moreno y qué estaba pasando, y los cristeros y la Revolución Mexicana y el agrarismo que le quitó a la familia las propiedades, etc. Eso ya después, entonces nos da como, nos complementa el discurso, pero la verdad es que todo el mundo está sabiendo a la hora de la lectura de todos los elementos de una obra, qué es lo que está pasando. Inmediatamente saben que hay tristeza en la obra, infieren estos procesos cognitivos, la inferencia, ¿no? Esto que se llama lo connotativo y lo denotativo, inmediatamente hasta los niños chiquitos lo saben. Entonces la idea es que ellos hablen, no que tú hables. Tráelos a ver qué te dicen ellos. Lo importante es escuchar el discurso de los jóvenes espectadores y que se sientan escuchados. Aquí estamos haciendo después una encuesta y esa encuesta tiene una escala de bienestar asociada para la persona, Yolanda, ¿verdad? Para Yolanda, estoy usando una encuesta que tiene una escala de bienestar junto con una escala de apreciación estética. Es parte de mi investigación y al correlacionarlas, fíjense lo que sucede. Resulta que sí están por un aspecto de bivarianza correlacionadas. La gente, cuando se da cuenta, ejerce su apreciación estética, son 21 reactivos, inmediatamente se le genera bienestar. Eso es lo mágico de un museo.
Bueno, como los vemos tan interesados, dijimos, ¿saben qué? Hay que dar, aunque sea una o dos preguntas, si alguien gusta más participar. ¿Sí? Ok, entonces bueno, ustedes dos y cerramos. Pero es que es un gusto ver a la gente tan involucrada con estos temas. Pues buenas noches ya. Yo hago mediación lectora y cuando Elena habla de esto, la maestra, que tengo el gusto de trabajar con ella, a mí me hace tiene similitud la mediación lectora un poco con las prácticas de mediación, porque a final de cuentas, el programa con el que yo trabajo, que es el Plan Nacional de Salas de Lectura, lo que hace es acercar pues, a las personas a la lectura de maneras no impositivas, ¿no? Y algo, uno de los términos que se usan en estas prácticas de mediación de lectura es la horizontalidad, ¿no? Lo que ella comentaba, que es hacer participar al otro y que no sienta que tú le estás imponiendo el conocimiento, sino que justo es fomentar que la otra persona hable desde quién es y qué ha vivido, ¿no? Y eso me parece como muy efectivo a la hora de fomentar la lectura, porque ya no se interesa a la gente en leer un libro porque tiene que leerlo y es de un autor que, híjole, no sé, Pedro Páramo, ¿no? Y cómo es que no lo has leído, sino que lees lo que quieres leer cuando quieres leerlo y a tus ritmos y ya es un interés que surge de ti. Entonces quería comentar eso. Gracias, Anita. El joven. Hola, me llamo Ricardo. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé, como 20, trajeron las obras de Goya a la Ciudad de México, creo que fue en Minería. Recuerdo que en aquel entonces Goya como que es muy taquillero, ¿no? Yo fui, había un montón de gente. Y a pesar de que son obras así increíbles, ¿no? Y que es muy padre verlas en vivo, la exposición en general me pareció un poco desastrosa, ¿no? Había un montón de gente, te iban carrereando, no te dejaban quedarte a mirar las obras, ¿no? Y recuerdo que en general la experiencia de ir a un museo antes no siempre era grata, creo que ha evolucionado. Hoy en día veo que se esfuerzan mucho en que una exposición tenga cierta cadencia, cierto sentido, te van guiando por un camino, ¿no? Antes no, antes era como que te soltaban en medio de la sala y ve para donde quiera, no, improvísale, ¿no? Entonces la gente no sabe como mucho qué hacer, ¿no? Creo que sí necesitamos un poco que nos vayan guiando y creo que se ha ido cambiando, no sé si sea mi percepción. ¿Crees que, bueno, más bien, a qué se debe este cambio, ¿no? ¿O de qué han descubierto que las exposiciones ahora se ven más, no sé, más sofisticadas o como que el museógrafo, o no sé de quién dependa, pone más énfasis en guiar a la gente o en que esto tenga más sentido, ¿no? También pues, ahora veo que, por ejemplo, en esta, yo ya la vi la semana pasada, agrupan, ¿no?, las obras que están relacionadas o por épocas o por estilos, los dibujos por un lado, los bocetos por otro lado, ¿no? Y así entonces te van cambiando como de ambientes, ¿no? Todo esto hace que la experiencia sea como muy integral y que tenga sentido, no es nomás como que te suelten y vayas tú improvisando a ver qué ves o qué te llama la atención. La gente cuando haces eso tiende a saltarse cosas, ¿no? Solo como que se va a lo más colorido, a la obra más grandota, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día como que ya planean el recorrido, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, ¿sí está pasando? ¿Si hay como una investigación que hace que esto evolucione o es solamente como... Sí, las ciencias cognitivas están entrando a los museos. Hay 2 libros de Brain Museum Experience, es uno de los libros más recientes que ha salido sobre el análisis desde el punto de vista de ciencias cognitivas. Hay otro más amplio, estudiando cuáles son los procesos cognitivos que participan en términos de percepción. Como te digo, hay poco, pero la museología y la museografía han avanzado en su diseño de exposiciones. Entonces, las luces, los luxes que se miden en los museos, ahora tratan de que, ¿te acuerdas que cuando la obra es en papel, pues la luz del museo es muy baja, hasta te da sueño, las letras son muy chiquitas? Es decir, sí, el diseño de exposiciones, hay toda una historia de diseño de exposiciones en donde la museografía ha evolucionado para facilitarle la experiencia al espectador. A veces no es muy
ad hoc la vitrina o los implementos que se usan en los museos, el mobiliario museográfico, mejor dicho, porque no todos los museos tienen los máximos recursos para eso, ¿no? Pero hoy en día, cuando se estudia la experiencia de museo, en el Metropolitan Museum, por ejemplo, tienen, desde que llegas a la taquilla y compras tu boleto, están midiendo la experiencia en el museo, el trato, cómo te atienden, cómo te indican dónde están las salas, todo eso está continuamente evaluado para que cada vez la experiencia sea mejor y puedan competir entre museos, ¿no? Esta oferta norteamericana, que son millones de dólares, bueno, pues entre ellos tienen que competir. Entonces, como que sí tienen ya una ciencia más avanzada al respecto. La museografía antiguamente estaba centrada en el objeto, ¿no? Vasija, trípode del preclásico, mamiforme. Y a ver si tú entendías que era eso, no les importaba, ¿no? Ahora ya hay videos, explicaciones, los propios medios electrónicos de los museos, ¿no? Siempre poniendo información ad hoc para que todo tipo de, bueno, la máxima cantidad de público se entienda. ¿Sí? Bueno, hay una última pregunta. ¿Están todo el mundo de acuerdo con escuchar una última pregunta para la maestra María Elena, casi doctora? Y en ese proceso de doctora. ¿Les parece bien? A ver. ¿Sí? Ok. Entonces, pues listo. ¿Tú cierras? Buenas noches. Sí. Mi nombre es Irat. Y yo solo quería agradecerte por darle como visibilidad a estos temas. La verdad es que a veces siento que como artistas emergentes que apenas estamos como iniciando en esta parte, pues nos toca ser curadores de nuestra propia obra. Entonces como que entender que funciona más de solo poner piezas y decir, a mí me gusta y se ve bonito, sino invitar como al público para que justamente puedan comprender de la mejor manera y se lleven esta experiencia más enriquecedora, es como que se me hace muy importante y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por venir por segundo día consecutivo. Muchas gracias, me sirve mucho la experiencia de los jovencitos. Sí. Pues esto sería todo, nada más les pido un gran aplauso para la maestra María Elena. El aplauso es para ustedes por su atención y su tiempo.